compartir la palabra. Amén. Hoy vamos a estar meditando bajo el tema un corazón insatisfecho. Y poco a poco vamos a ir desglosándolo. Yo le pido que preste mucha atención porque yo sé que Dios tiene algo para nosotros en esta hora. Amén. Y yo no sé si alguna vez, hermano, usted ha anhelado algo tanto en su corazón, con tantas ganas, pero con tantas ganas que usted dice: yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidan, pero yo quiero o anhelo ciertas cosas, pero al final muchas veces no sale como nosotros queremos. Muchas veces planeamos y pensamos que van a salir las cosas de la manera que nosotros queremos, pero muchas veces no pasa así. Y cuando no pasa de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos, nos frustramos, y más nos enojamos cuando lo que nosotros queremos, hay veces no lo tenemos nosotros, pero sí otras personas. Y es ahí donde viene muchas veces más enojo hasta en contra de esa persona, porque esa persona tiene lo que nosotros no tenemos. Y yo le quiero contar uno de muchos ejemplos en mi vida donde yo he vivido estas cosas. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado y hemos sentido muchas veces eso de querer algo y no poder tenerlo. Y yo recuerdo una pasada, una de muchas, porque son muchas, pero le voy a contar esta que es un poco leve. Recuerdo cuando yo iba más o menos a segundo grado o tercer grado, tenía como 8 o 9 años, y había un concurso de la reina en mi escuela. Y como todas las niñas a esa edad, obviamente yo quería ser la reina de la escuela, y pues mi mami y mi familia me inscribieron en el concurso para ver si yo podía ganar la corona. Pero para esto había muchas cosas, muchos pasos por los que tenía que pasar, entre ellos vender votos, y no me acuerdo cuánto era el precio de cada voto, pero la que alcanzara a vender más votos iba a ser la que ganaba la corona. Y obviamente yo me esforcé para vender muchos votos, y aparte mi familia iba a poner un dinero extra para la escuela para que yo fuera la reina y yo ganara la corona. Créame que yo quería ser la reina de la escuela. A mis 8 años yo quería ganarme la corona. Y hubo algo que mi familia no me preparó. Nunca me dijeron: Stephanie, por si perdés, no vayas a llorar, no te vayas a sentir mal, no vayas sino que al contrario me decían: usted va a ganar, usted va a ser la reina. Y yo pues bien confiada, yo ya gané. Yo estaba bien confiada que iba a ser la reina. Pero yo creo que ustedes ya se van acercando al pensamiento de lo que en verdad pasó. A la hora de la coronación, yo creo que ya saben lo que pasó. No fui yo la que gané. Y llamaron a la muchacha que se llevó el primer lugar, que la que se llevaba la corona se llamaba igual que yo, Stephanie. Mire, desde ese entonces yo me gané el segundo lugar. Fue más frustrante todavía porque era como que casi lo ganaba, pero no. Toda la atención era para la que se había ganado el primer lugar, para la que se había ganado la corona. Mire, desde entonces pasó algo en mi corazón, y es que yo a esa muchacha, yo nunca le había hablado, nunca habíamos cruzado palabras, nunca había tocado en mi mismo grado ni nada, pero desde ese entonces, mire, a mí me dio un enojo con esa muchacha. Yo no la podía ver, me dio una amargura, me dio hasta, se puede decir, como un odio. Ella no me hizo nada, nunca habíamos hablado, ni siquiera nos habíamos conocido, pero yo recuerdo que pasó tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo, octavo, noveno grado en la escuela. Y yo siempre que miraba a esa muchacha, era como que no la soportaba. Era porque yo había anhelado tanto y siempre me acordaba de que ella me había ganado la corona que yo tanto deseaba. Pero, ¿qué era lo que me había pasado en realidad? Yo en ese momento no entendía. ¿Qué era lo que me mantuvo 6 años prácticamente odiando o sintiendo algo raro en contra de esa muchacha que nunca le había hablado y nunca habíamos hablado?
yo no sabía, pero sí sentía algo feo en contra de ella. Ya después del 9º grado, pues ya no sentía eso feo porque nunca jamás la volví a ver. Pero a lo mejor si la hubiese seguido viendo, hubiese seguido sintiendo eso feo en mi corazón. Pero, ¿qué era lo que verdaderamente estaba pasando? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué me sentí de esa manera? ¿Y qué fue lo que entró en mi corazón? Y quiero que volvamos a la cita en la que leímos. En Santiago, miren lo que dice Santiago. En el capítulo 4, el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se hace una pregunta. Santiago se hace una pregunta y se responde con otra pregunta. Y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago está diciendo en este versículo: ¿de dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las discordias entre ustedes? ¿De dónde venía mi discordia y ese odio que yo sentía en contra de esa muchacha? Yo no lo entendía. Hoy lo entiendo a través de la palabra porque Dios me lo deja saber. Pero Santiago se responde y dice: es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y el versículo 2 nos dice más claramente cuáles son esas pasiones que combaten en nuestro corazón y que nos hacen sentir esas cosas feas en contra de las personas. Y dice: codiciáis. ¿Qué significa codiciáis? Es que deseamos algo. Y dice: y no tenéis. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo deseaba la corona y la deseaba con muchas ganas. Yo quería ser la reina de la escuela. Quería que todos me miraran y que dijeran: oh, la reina de la escuela, y que mencionaran mi nombre como la reina de la escuela. Pero no, todos me olvidaron porque no fui la reina. Pero yo quería ser la reina. Pero mire, sigue diciendo el versículo 2: codiciáis y no tenéis. Luego dice: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Esto yo no lo hice, hermano, yo no maté. Pero hay personas y hay cosas en la vida, se ven casos en la vida de que por gente que desea tanto algo, hay veces hasta llega a cometer crímenes bien feos, hasta matar. ¿Por qué? Ahí está la palabra clave: porque arden de envidia y no pueden alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Me quiero centrar un poco en la palabra envidia, y es ahí donde vamos a desglosarnos un poco. Santiago en el versículo 1 se hace una pregunta y dice: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre nosotros? Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido muchas circunstancias en la vida, con familia, con compañeros de trabajo, donde vivimos en pleitos, donde vivimos en discordias, donde sentimos cosas raras en contra de las personas, como yo en contra de esa muchacha que ni me hablaba, ni nos habíamos dirigido nunca la palabra, pero yo sentía que me caía mal, yo sentía que no la podía ver. No le voy a decir que levante la mano, porque yo sé que todos la vamos a levantar, pero yo sé que en algún momento de nuestras vidas, puede ser que incluso hoy, a pesar de que venimos a la iglesia, estemos sintiendo esas cosas en contra de alguien, en contra de muchas personas o en contra de alguien en específico. Y yo meditaba y leía la palabra de Dios y me daba cuenta que todo lo que genera estas cosas en nuestro corazón es la envidia. Y el Señor decía a través de Santiago que nosotros somos capaces incluso de matar, de pelear, de estar peleados y estar en contiendas con medio mundo. ¿Por qué? Por envidia. Y mientras yo estudiaba acerca de la envidia, me daba cuenta que la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. El tema en el que estamos meditando. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho que no obtiene lo que desea. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver cómo la envidia tiene ese poder para a veces hacernos odiarnos unos con otros, porque hay veces anhelamos cosas en nuestro corazón que no alcanzamos en cierto momento o que quizás nunca la vamos a alcanzar. Y el problema de tener un corazón insatisfecho es que siempre buscamos
una manera de saciarnos. El ser humano siempre va a buscar sentirse bien. Donde sea que nosotros vayamos, hermanos, nunca vamos a estar tranquilos si nos sentimos mal. Si nosotros tenemos un corazón insatisfecho, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la manera de llenarlo. Vamos a buscar la manera de sentirnos satisfechos, de sentirnos bien. Y muchas veces las cosas que hacemos para sentirnos bien no son las más correctas, no siempre son correctas. Luego dice de que no nos importa hacer lo que tengamos que hacer para sentirnos bien. No nos importa a quién pisoteemos muchas veces, qué es lo que tengamos que hacer para sentirnos bien, pero cuando nosotros no nos sentimos bien, cuando hay un corazón insatisfecho en nosotros, siempre vamos a buscar la manera de sentirnos bien. Luego dice que perseguimos demasiado lo material, pensando que encontraremos saciedad. Otro de los peligros cuando hay un corazón insatisfecho es que buscamos mucho las cosas materiales. Porque siempre que hay un corazón insatisfecho, siempre pensamos que entre más tenemos, entonces nos vamos a sentir bien. Que entre más acumulamos, entonces vamos a estar bien. Y la envidia es algo que se viene dando desde el principio. Y hay muchos ejemplos. Desde que Dios creó al hombre, la envidia viene asediando nuestros corazones y viene causando estragos. Y vamos a leer unas porciones en la Biblia y vamos a ver unos ejemplos, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 30, su versículo 1 y 2. Lo tenemos en la pantalla si quiere para que vayamos un poco más rápido. Dice Génesis 30, versículo 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Yo creo que muchos conocen la historia de Lea y de Raquel, estas dos hermanas que se casaron con el mismo hombre, y que dice la Biblia que nos habla de que Raquel era muy hermosa. La Biblia habla de que esta mujer era muy hermosa y que Jacob cayó derretido a sus pies desde que la vio y dijo: yo voy a trabajar lo que sea por esta mujer. Y nos dice de que Lea, su hermana, no era muy agraciada, no era muy bonita que se diga, solo dice que tenía la vista delicada, pero en realidad de bonita no dice nada. Pero me doy cuenta que a pesar de que Lea no era la más bonita, ni era la más agraciada delante de los ojos de su esposa, porque recordemos que Jacob se casó con Lea porque prácticamente lo obligaron, no porque él quería a Lea, no porque le gustaba a Lea. Pero en ningún momento veo yo que Lea sentía envidia de su hermana, la que era bonita. Nunca veo que Lea se estaba peleando con Raquel y decía: ay, ¿por qué ella es tan bonita y yo soy tan fea? Nunca veo que eso estaba pasando, pero Raquel, la que tenía lo bonito, la hermosa que dice la Biblia, nos dice aquí en el versículo 1 del capítulo 30 de Génesis, que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Había algo que Raquel la hacía sentirse insatisfecha. Había algo en el corazón de Raquel que hacía que Raquel no se sintiera bien, y era de que ella no podía tener hijos, era estéril, aunque era la más hermosa, aunque era la más bonita, pero su hermana tenía algo que ella deseaba, y que era lo que Raquel deseaba, era tener hijos, pero ella no podía, más su hermana Lea sí podía tener hijos. La Biblia dice que tuvo muchos hijos, y que cada vez que Lea tenía hijos, ella lo único que deseaba era que Jacob la amara. Y que cada vez que ella tenía hijos, ella decía: hoy sí me va a amar mi esposo, hoy sí me va a amar mi esposo, hoy sí me... Creo que fue hasta el hijo número 6 que ella se cansó de decir eso y de tener hijos para que su esposo la amara.
y ya dice, no, yo voy a alabar a Dios porque Él es bueno. Pero Raquel, mirando que su hermana tenía hijos, se desesperó. Y dice la Biblia que tuvo envidia. Y en Santiago nos dimos cuenta que la envidia, ¿qué causa en nuestro corazón? Contiendas y pleitos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? Decía Santiago. Y nos damos cuenta que era a través de la envidia. Y mire lo que llevó la envidia a decir a Raquel. Raquel le dijo a Jacob, su esposo, dame hijos o si no, me muero. Ella estaba tan desesperada que le decía a su propio esposo, dame hijos o si no me muero. Lo estaba culpando como si él era el del problema, pero él no era el del problema. Él tenía muchos hijos con su hermana. La del problema era ella, que no podía tener hijos. Pero ella estaba tan cegada por la envidia que tenía enojos hasta con su esposo. Y lo culpaba hasta su esposo y le decía, dame hijos o me muero. Lo estaba tratando de manipular. Pero me encanta lo que dice el versículo 2. Y dice, y Jacob se enojó contra Raquel. Jacob no permitió que Raquel se portara de esta manera con él. Dice que se enojó y la puso seria y le dijo, ok, Raquel, ¿qué te pasa? ¿Soy acaso Dios? ¿Soy acaso yo Dios que te impidió el fruto del vientre? Jacob sabía algo que Raquel no estaba entendiendo en el momento. Y no era Jacob el que podía darle hijos a Raquel, sino que Jacob decía, Raquel, date cuenta, no soy yo, no eres tú, es Dios quien ha dicho que Lea va a tener muchos hijos, pero que a ti no te ha dado ninguno. O sea, le está diciendo prácticamente Raquel, no tengas envidia, no te portes así, no tengas celo. Fue Dios el que ha designado que tú no puedas tener hijos. Fue Dios el que ha designado darle hijos a Lea. Y en el pasar del tiempo nos damos cuenta que al final de la historia, pues, Dios escucha la petición de Raquel y le da 2 hijos. Le da 2 hijos. Pero aquí podemos ver un ejemplo de cómo la envidia puede hacernos, muchas veces puede descontrolarnos y hacernos pensar erróneamente y no aceptar la voluntad de Dios. Y hay otro ejemplo que quiero leer en Primera de Samuel, en su capítulo 18. Esta es otra historia ya. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Miren, esta es la historia del rey Saúl con David. Aquí tenemos otro ejemplo de un corazón insatisfecho que empieza a albergar envidia. El rey Saúl tenía todo, era el rey,
David, ¿qué era? Era un guerrero, simplemente era un guerrero de los mejores que tenía el rey Saúl, pero David simplemente era un guerrero. Y la Biblia dice que David, si podemos volver a los versículos anteriores, David dice que se portaba, que era acepto y que era un hombre de cordura, que era un hombre bueno, que era un hombre prudente. David era un hombre que obedecía al rey Saúl. Eran muy amigos, se llevaban muy bien. Saúl estaba muy contento con David. Saúl se sentía muy confiado con David. Le dio a un batallón para que él lo dirigiera, lo mandaba a pelear sus guerras y siempre andaba cargando a David. Siempre Saúl sentía confianza con David y se sentía muy bien. Pero todo cambió después de este acontecimiento que acabamos de leer. Como les digo, el rey Saúl con David eran muy amigos, se sentían muy bien juntos, hasta que de repente, después de venir de una guerra, como dice ahí en los siguientes versículos, que las mujeres salían a recibir al rey como de costumbre y le tocaban panderetas y venían y avisaban su victoria. Pero algo pasó ese día que a Saúl le molestó su corazón y le molestó su vida. Y es que cuando las mujeres cantaban, dice que a David le decían David, en el versículo 8 dice, y se enojó, y cantaban las mujeres en el versículo 7, que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Algo pasó y algo cambió en esa escena. Y fue de que el rey Saúl estaba acostumbrado a que, el rey Saúl siempre haciéndole fiesta y alabándolo. Pero ese día fue como que le dieron más fiesta a David. Porque dijeron, Saúl mató a 1000. Pero él escuchó algo raro por ahí. Dijo, pero David a 10,000. O sea que le están dando más honor a David que a mí. Están diciendo que David mató más hombres en guerra que yo. Y miren lo que dice el versículo 18. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1000. No les falta más que el reino. Se enojó Saúl. Desde ese momento todo cambió entre Saúl y David. Ya no iban a ser los mejores amigos. Ya no se iban a sentir el uno para el otro, los compadres, no más. Porque hubo algo que puso el corazón de Saúl insatisfecho. Hubo algo que lo conmovió y que dijo, no, ya le dieron más gloria a David, solo falta que también le den el reino. Empezó a sentir celo y empezó a sentir envidia de lo que le estaban cantando a David. Y mire lo que pasó desde ese día en el versículo 9. Dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde entonces todo cambió. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Mire, este versículo no es que Dios puso un espíritu malo, es que Dios permitió. Pero me llama la atención que fue después de que Saúl empezó a sentir envidia en su corazón, que él empezó a ser turbado por un espíritu de maldad, que dice que lo desvariaba en medio de la casa, o sea, lo hacía actuar como un loco. Dice que David tocaba el arpa con su mano, como los otros días, como de costumbre. David le tocaba el arpa al rey, pero dice que Saúl tenía una lanza en la mano y se la arrojó con intención de matarlo. La envidia empezó a ocasionar y abrió la puerta para que un espíritu de maldad entrara en Saúl, y ahora ya no iba a ser amigo más de David, sino que iba a ser su archi mega enemigo. Y desde entonces, cuando leemos toda la historia, es muy larga, cuando leemos toda la historia de Saúl y David, nos damos cuenta que Saúl desperdició tanto tiempo intentando matar a David, y lo único que hacía era fortalecerlo, porque ya Dios tenía planes con David, más con Saúl ya no. Y él, en vez de ir a Dios y pedirle que lo ayudara, albergó envidia y empezó a tener ganas de matar a David.
otro ejemplo donde podemos ver lo que ocasiona un corazón insatisfecho. Un corazón que anhela algo y no lo puede obtener y empieza a abrir su corazón para que la envidia visite su casa. La envidia empieza a hacer estrago no solo en su vida, en su mente, como ahí dice que Saúl cambió, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, y empezamos a perder el tiempo muchas veces en perseguir a las personas y en tratar de hacerle daños, sabiendo de que si no es la voluntad de Dios, no le vamos a hacer daño nunca. Perdemos el tiempo albergando envidia, y el único que se causó daño desde ese entonces fue Saúl. Saúl tuvo un final terrible, se terminó prácticamente matando, suicidando. ¿Por qué? Porque no pudo soportar nunca el ser derrotado o el ser menos que alguien más. Su posición de rey nunca lo dejó. Él siempre quería y deseaba la corona y la anhelaba con todo su corazón, y nunca la dejó que en realidad él fuera feliz, sino que todo el tiempo tuvo envidia de todo aquel que podía llegar a ser rey. Y ese es otro ejemplo donde podemos ver los estragos que hace la envidia en nuestra vida. Y quiero que vayamos a Santiago, su capítulo 3, el verso 14 y 16. Mire lo que dice. Ya estuvimos viendo algunos ejemplos de lo que la envidia causa en nuestros corazones. Y Santiago, en el capítulo 3, habla un poco más y nos dice algo más a profundidad acerca de la envidia. Mire lo que dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Versión. No sé si me lo pueden poner en la Nueva Versión. Miren lo que dice. Aquí lo dice más específico, más claro. Dice: pero si tenéis envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales o mundanas, como lo quiera llamar, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Miren qué peligroso es albergar envidia. Un corazón insatisfecho lo podemos tener muchos. El problema es de que cuando hay un corazón insatisfecho, hay peligro de albergar envidias amargas y ambiciones egoístas, porque deseamos y anhelamos lo que otra persona posee. Y muchas veces, y dice que dichas cosas son terrenales, son humanas y demoníacas. Cuando hay envidia, pues donde hay envidia, dice, hay ambiciones egoístas. Porque cuando hay envidia, nosotros queremos, pero no queremos lo que la otra persona quiere. Yo no sé si usted ha escuchado ese dicho bien famoso que dice: todos te quieren ver bien, pero nunca mejor. Ese es un dicho del mundo y es un dicho que alberga envidia. Porque prácticamente está diciendo: ok, yo quiero verte bien, pero no quiero verte mejor que yo, porque mejor solo yo. Y el problema es que si te superan, entonces es ahí donde empieza la envidia y empiezan los odios. Y empieza el desorden y toda clase de maldad. Cuando nosotros empezamos, como los ejemplos que nosotros vimos. Y hay otro ejemplo que yo quiero añadir. Y está en Génesis capítulo 37. Su versículo 3 al 11. Mire lo que dice. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Miren lo que pasó aquí. José, como dice ahí en los versículos que acabamos de leer, fue uno de los últimos hijos que tuvo Jacob. Recuérdense que él tuvo muchos hijos, 12 varones, porque también tuvo hembras, pero solo contamos los 12 hombres que tuvo. Pero solo en hombres tuvo 12. Y José fue el número 11. Y la Biblia dice de que ya lo tuvo en su vejez. Y como ya lo tuvo en su vejez, yo me imagino que ya era un hombre más maduro. Un hombre, Jacob ya era un padre maduro que ya había tenido muchos hijos. Y pues ya todos estaban grandes y Josecito estaba chiquito. Este era el más pequeño y dice que lo amó mucho. Si podemos regresar a los versículos anteriores. Dice que lo amó más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque ya era un hombre más maduro. A lo mejor ya en su vejez ya no estaba trabajando, podía dedicarle a lo mejor más tiempo a su hijo. Dice que le hizo una túnica de diversos colores. O sea, él expresaba su amor a su pequeño José. Pero dice que viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando ellos empezaron a ver que Jacob amaba más a José, ¿qué pasó con sus propios hermanos? Mira, hermano, que la envidia está entre hermanos, no nos salvamos nadie. Sus propios hermanos le aborrecían. La palabra aborrecer es una palabra fuerte, hermano. Es como prácticamente lo odiaban. Imagínate, yo tengo un hermano, imagínate sentirte odiado por tu hermano. Yo pienso que es algo que te duele, ¿no? Y dice que sus hermanos le aborrecían. Pero ¿cuál era la causa verdadera? Era que a lo mejor ellos no se sentían amados. Era que su corazón a lo mejor estaba insatisfecho y querían amor. Pero en vez de buscarlo en Dios, como nosotros siempre, en vez de buscar las cosas en Dios, las buscamos en muchas otras cosas. Y ellos querían que, no a lo mejor que su padre los amara más, sino que su padre no amara a José. Eso es lo que ellos querían. Y por eso dice que a causa de esto le aborrecían. Y José, Dios le da un don, y es que él sueña acerca de su futuro, y él puede ver su futuro a través de sueños que Dios le da, y él los habla abiertamente porque dice, bueno, yo creo que puedo contarles mis sueños a mis hermanos, no creo que mis hermanos me vayan a odiar o vayan a tener envidia. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Yo creo que muchas veces nos pasa inocentemente. Y José, que tenía puro su corazón, aparentemente, pues él cuenta su sueño, pero no contaba que sus hermanos lo iban a aborrecer aún más por ese sueño. Porque en el sueño, prácticamente lo que él estaba diciéndole a sus hermanos era de que su manojo, o sea, él, que lo representaba a él, iba a estar en pie, pero que todos sus hermanos iban a inclinar hacia él. Prácticamente le estaba diciendo, miren, es como que yo voy a reinar sobre ustedes, como que Dios me está revelando que yo voy a gobernar sobre ustedes, que son mis hermanos mayores, y yo soy el menor, pero como que Dios me ha revelado de que yo voy a ser como su rey, o yo voy a ser algún gobernante sobre ustedes. Y miren lo que dice los versículos más adelante. Dice que, y él dice que le respondieron sus hermanos en el versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? No les gustó lo que le estaba diciendo José, no les agradó para nada. Ya lo aborrecían, porque como que tenía privilegios con su papá.
y ahora tiene privilegios, como que Dios lo quiere poner por encima de nosotros, como que vas a reinar sobre nosotros. Dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. En vez de decir, qué sé yo, oh bueno hermano, qué bueno, Dios tiene algo grande para ti, o a lo mejor Dios te va a llevar a lugares altos. Todo lo contrario, albergaron envidia y dijeron, no, ¿acaso vas a reinar tú sobre nosotros? Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted, hermano, que nosotros pensamos que a veces todas las personas se van a alegrar por las cosas buenas que nos pasan, pero muchas veces no es así. Muchas veces, en vez de alegrar a las personas, lo que causa es cierta envidia, y lo que causa es que te odien, que no te quieran, que te aborrezcan, como dice aquí. Y duele muchas veces más cuando es por familia, ¿no? Como en este caso, lo que había pasado, sus propios hermanos. Pero se ven casos así, se ven casos de que hermanos se matan entre ellos porque a lo mejor su papá le dejó la herencia a su hijo preferido, qué sé yo, a su hijo que más se portó bien con él, ¿verdad? Y todos sus otros hermanos nos dicen, oh bueno, está bien, Dios permitió eso. No, hay veces hasta lo matan, hasta lo quieren matar. Y esto fue el caso, lo que le pasó a José. Sus hermanos tuvieron tanto odio en contra de él que querían desaparecerlo. Sentían que todo le iba bien tanto a José, su padre lo quería, tenía sueños de que él iba a ser el próximo gobernador, que le iba a ver bien, y dijeron sus hermanos, no puede ser esto. Y la Biblia dice que su intención en su corazón era matarlo, y lo pusieron en un pozo, en una cisterna, y iban a matarlo. Pero uno de sus hermanos dijo, porque no importa lo que a veces la envidia quiera hacer en contra de ti, porque la envidia, como aprendimos, es diabólica, viene del diablo. No importa lo que a veces la envidia quiera hacer en contra de ti, cuando Dios tiene algo para ti, va a pasar porque va a pasar. Amén. No importa quién se levante. Por eso no nos tenemos que preocupar si hay envidia en contra de nosotros. Hay que preocuparnos si nosotros tenemos envidia de alguien, porque es ahí donde somos afectados. Pero José no fue afectado. Sus hermanos planearon incluso matarlo, lo metieron a una cisterna, pero no lograron matarlo, porque Dios tenía planes con José, y esos planes se cumplían porque se cumplían, porque el que había escrito esos planes para José eran de parte de Dios. No importaba la envidia que sus hermanos le tuvieran. Dice la palabra que uno de sus hermanos se levantó y dijo, no lo matemos, solo vendámoslo y que se lo lleven, pero no lo matemos. Se levantó alguien, y yo sé que ese alguien Dios lo puso, fue su hermano, uno de sus hermanos, aunque todos estaban planeando matarlo, pero como que Dios dijo, no, mira, no lo van a matar. Y al final lo terminaron vendiendo. Y conocemos la historia de José, que al final fue gobernador de Egipto, y claro que gobernó sobre todos sus hermanos, y se tuvieron que postrar y pedirle perdón. Y lo bueno es que José nunca albergó nada malo en su corazón, sino que al contrario, les dijo, Dios los usó a ustedes. Dios los usó a ustedes para que el propósito que Él tenía para mí se cumpliera, para preservar su propia vida. Amén. Eso es lo que José dijo, que Dios mismo había utilizado la envidia de sus hermanos para guardarlos a ellos mismos. Y por eso es que yo digo, no nos tenemos que preocupar por tanta envidia, por tanta maldad que muchas veces pueda venir en contra de nosotros, porque Dios va a usar eso para nuestro bien. Amén. 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 Así que vamos a leer otra cita bíblica. Hoy he traído muchas citas bíblicas para que no quede duda, hermano, para que no quede duda de que Dios no quiere que haya envidia en nuestros corazones. Amén. Así que quiero que vayamos al Salmo 73. Salmo capítulo 73, el versículo 1 y 3. Mire, este salmo, hermano, yo lo recomiendo leer todo. Yo el día que lo leí me impactó mucho, y yo recomiendo leerlo todo. Es un poco largo, pero nosotros lo vamos a ir desglosando en pequeñas partes para irlo entendiendo. Mire lo que dice los primeros versículos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Miren lo que dice el salmista aquí. Dice, casi me caigo, casi cometo muchos errores. Es lo que él está diciendo. Estuve a punto de cometer muchos errores y de fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia de la gente que era arrogante, o sea, de la gente que no buscaba a Dios, de la gente, como dice el versículo 1, Dios es bueno para con los limpios de corazón, pero algo como que no estaba bien en su mente, porque dice, ok, si Dios es bueno para los de corazón limpio, ¿por qué yo veo que los arrogantes y los malvados prosperan y tienen riquezas y tienen dinero? Dice, viendo la prosperidad de los impíos, o sea, viendo las cosas buenas que les pasaban a ellos, empezó a sentir envidia en su corazón y casi resbalaba. Y quiero que nos saltemos al versículo 12 y 14 de este mismo salmo. Mire lo que dice, ahí nos saltamos unos versículos. Dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, mire lo que él empezó a pensar. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí nos arroja luz qué era lo que verdaderamente estaba pasando con este hombre. ¿Sabe por qué él empezó a sentir envidia y empezó a sentir coraje y empezó como que el diablo le quería meter? Porque dice de que él empezó a ver que los impíos no eran turbados, o sea, no tenían aflicciones, no tenían problemas y alcanzaban riquezas. Y él empezó a decir, entonces yo, ¿por qué me he cuidado tanto? ¿Por qué yo le sirvo tanto a Dios? ¿Y cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta nosotros? ¿Por qué nosotros guardamos tanto nuestro corazón a Dios? ¿Por qué es que yo no peco y trato de hacer todo lo correcto, pero me va mal en la vida? Yo veo que no me alcanza, pero ni para pagar la renta. No me alcanza, pero ni para una chatarrita, ni para mi carrito. Y empezamos a como a sentir todas esas cosas. Y no nos damos cuenta que lo que en verdad estamos sintiendo es envidia del que sí puede alcanzarlo. Nos estamos fijando en el que sí tiene y no en lo que verdaderamente, y no verdaderamente en agradecer a Dios por lo que Él nos permite. Mire, este hombre dice que él estaba pasando por dificultades. El versículo 14 dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A pesar de que era un hombre puro y limpio y que se guardaba para Dios, estaba enfrentando dificultades. Esto nos deja saber a nosotros que el servirle a Dios no significa que todo nos va a ir bien en la vida. No significa que vamos a ser millonarios. Puede pasar, claro. Pero no significa que a lo mejor vamos a ser millonarios y que nunca vamos a pasar por tristezas y que nunca, al contrario, miren lo que dice este salmo, que los malvados estaban tranquilos, no tenían problemas. Y que él, que estaba limpiando su corazón y lavando sus manos en inocencia, era azotado todo el día, pasando dificultades y siendo castigado. Dígame si no nosotros como que nos vamos a decir, claro que yo creo que nosotros igual vamos a hacer lo mismo, vamos a decir, no hombre, yo por gusto estoy alabando a Dios y a mí puras cosas malas me pasan. Eso es lo que pensamos. Este salmista también lo pensó. Nosotros no somos los únicos, también los que escribieron en la Biblia les pasó. Porque eran hombres y mujeres igual que nosotros, con las mismas debilidades. Y por eso nosotros no nos tenemos que sentir mal por cuando pasamos por estas cosas, porque las vamos a pasar. Pero Dios nos deja todos estos salmos para que aprendamos qué hacer cuando vivimos en estas situaciones. Miren lo que dice ese mismo salmo en su versículo 17, el salmista. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, él estaba renegando y estaba diciendo, yo en vano le he servido a Dios. Pero, dice que hizo algo. Entró en la presencia de Dios.
Y yo creo que eso es algo muy necesario para nosotros en este tiempo. Que en vez de muchas veces albergar envidia y hacer cosas contrarias a lo que Dios manda, podamos hacer esto. Y entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando él entró a la presencia de Dios, Dios le dejó saber qué era lo que verdaderamente iba a pasar con estas personas que, aunque en esta vida tenían todas las riquezas y no tenían problemas, pero como eran impíos y no tenían temor de Dios, había un fin preparado para ellos. Y no era un fin bueno. Podían vivir 100 años en la tierra y disfrutar de riquezas, pero toda la eternidad no la iban a pasar con Dios, porque eran impíos, o sea, eran malvados. Mas él sí tenía esperanza en Dios, porque aunque sufriera 100 años en esta tierra siendo azotado, le esperaba algo mucho más poderoso en la eternidad. Pero dice que él no lo comprendía hasta que entró a la presencia del Señor, hasta que tomó ese paso. Y en este mismo Salmo, versículo 21-22, dice lo que le pasó en su corazón. Dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire lo que la envidia causó en este hombre. Dice que sentía una amargura en su alma. Yo creo que cuando nosotros albergamos envidia en nuestro corazón, cuando hay un corazón insatisfecho y nos fijamos en lo que el otro tiene, que nosotros deseamos. Vuelvo al ejemplo, cuando yo quería ser reina, yo albergué como amargura, como odio en contra de esa muchacha. Eso es uno de los tantos ejemplos, hermano, porque han habido muchos. Pero albergué como amargura en mi corazón en contra de esa persona. Y dice, y mi corazón sentía punzadas. Yo sentía feo cada vez que la miraba, me recordaba. Le digo, pasaron 6 años en la escuela y yo sentía que no la podía ni ver. Nunca hablamos, nunca nos dirigimos la palabra, pero ¿qué era lo que había en mi corazón? Era envidia. Y esto era lo que el salmista sentía, y esto es lo que muchas veces nosotros sentimos cuando hay envidia en nuestro corazón. Y dice, pero él reconoce y dice, tan torpe era yo. ¿Por qué él puede decir esto hoy? Porque entró a la presencia del Señor y Dios le hizo entender muchas cosas que no entendía, dice. Era como una bestia delante de ti. Era como un animal, o sea, estaba actuando simplemente por sus instintos, por lo que podemos ver nada más. Muchas veces nosotros actuamos por lo que miramos aquí, pero no nos damos cuenta de que no es lo que miramos, es lo que Dios, son sus planes, son sus cosas. Dios es el que da, Dios es el que quita. Y si tú eres como este salmista que a lo mejor está pasando por dificultades, no te enojes por el que está bien, no te sientas mal por el que le va bien, no te sientas mal por el que a lo mejor tiene lo que tú deseas. Porque si entras a la presencia del Señor, el Señor te hará entender muchas cosas. Y vas a decir como y vamos a decir, porque a mí también me pasa, tan torpe era yo que no entendía. Porque cuando entramos a la presencia del Señor, entendemos qué es lo que verdaderamente Dios tiene planeado para con nosotros. Amén. Y este hombre lo entendió. Ahora, la solución, como les digo, estaba en el versículo 17, que decía, entró en la presencia, en el santuario de Dios. Cuando entramos a la presencia de Dios, ahí está la respuesta. Amén. Y con esto quiero ir terminando. Hay una historia donde hay una mujer que hizo esto mismo que hizo este hombre. Entró en la presencia del Señor. Y es la historia de Ana. En 1 Samuel capítulo 1, versículos 4 y 7, mire lo que dice. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, esa no es la correcta. Es 1 Samuel capítulo 1, versículo 4 al 7. El versículo 5 dice, aconteció que cuando volvían ellos, nos vamos a saltar al versículo 6, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Versículo 7,
porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? No, lo vamos a dejar hasta el versículo 7, era hasta el versículo 7. Y vemos cómo esta historia de Ana y de Penina, dos mujeres que estaban casadas igual con el mismo hombre, una casi parecida a la de Raquel y Lea. Una podía tener hijos, la otra no podía. Penina, dice la Biblia, que era la que podía darle hijos a Elcana. Ana no podía. Pero mire lo malvada que era Penina. Dice que Penina irritaba a Ana. O sea, era como que la molestaba y se burlaba de ella. Le decía: mira, yo tengo hijos y tú no tienes. Quería que en su corazón ella empezara a albergar como envidia, que ella empezara a sentir algo feo en contra de ella, pero no fue así. Dice que Ana sí lloraba y no comía, porque sí se sentía mal, pero en ningún momento nos dice que tenía envidia. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, donde leímos al principio de la historia. Quiero enfocarme en el versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deseos. Pedís y no recibís, porque pedís mal. La Nueva Versión me gusta como dice, porque dice: pedís y no recibís, porque no le pedís a Dios. Y cuando pedís, pedís mal, para gastar. Mire, ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido cosas a Dios y no las recibimos? La Biblia dice de que nosotros no pedimos. Voy a leer desde el versículo número 2. Dice que nosotros codiciamos y no tenemos, hasta matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar. Combatimos y luchamos, pero no tenéis lo que deseáis. Porque las cosas no se obtienen peleando, las cosas no se obtienen teniendo envidia, las cosas se obtienen de parte de Dios. Y Dios dice: ¿por qué es que no pueden tener? Porque no piden. ¿Saben por qué hay veces nosotros no tenemos lo que nuestro corazón desea? Porque no le pedimos a Dios, porque hay veces no tenemos, hay veces esa manera de orar y de decirle: Señor, yo te pido, yo deseo esto en mi corazón. Sino que tratamos de buscarlo por nuestras propias fuerzas, tratamos de alcanzarlo por nuestros propios méritos. En todos los ejemplos que miramos, nos damos cuenta cómo la envidia hacía que cada uno de estos personajes tratara de lograr el amor, tratara de lograr tener hijos. Todos los personajes que vimos, pero no le pedían a Dios. Por eso era que no recibían, porque no le pedían a Dios. Y miren lo que dice Santiago: y no recibís, porque pedís mal. Y muchas veces cuando pedimos, no recibimos, porque pedimos mal. Y eso es lo que yo quiero traer en el mensaje con el que empezamos. Era un corazón insatisfecho. El corazón nunca está necesitado de carros, de casas, de carrera, de dinero. No. El corazón siempre está necesitado de amor, de paz, de gozo y de aceptación. Estas necesidades nos hacen buscar lo material. Cuando nosotros necesitamos amor, hay veces no buscamos el amor en Dios, sino que lo buscamos en una persona. Lo buscamos en la pareja, lo buscamos en el hombre o lo buscamos en la mujer. Y le pedimos a Dios: Señor, dame un buen hombre, dame una buena mujer. ¿Y qué dice el Señor? No reciben porque piden mal. Porque lo que verdaderamente estuviéramos pidiendo es: Señor, lléname de tu amor, para sentirme saciado. Y cuando yo esté lleno de tu amor, entonces yo pueda amar a una buena mujer, o yo pueda amar a un buen hombre. Pero el Señor dice: no reciben. Muchas veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal.
nuestro corazón está necesitado de paz. ¿Y sabe qué es lo que nosotros le pedimos a Dios? Señor, dame dinero para sentirme tranquilo, para sentir paz, para sentirme satisfecho. Y el Señor dice, no recibes porque no estás pidiendo bien. Porque lo que debería de pedir es, Señor, dame de tu paz, que aún en la dificultad yo pueda sentir tu paz. Y entonces el Señor, yo sé que está más que obviamente Él va a desear prosperarnos, pero primero es la paz y después viene el dinero. Pero nosotros no pedimos bien, es lo que dice Santiago, no recibimos porque no pedís bien, sino que pedimos para nuestro deseo, solamente para lo que nosotros queremos, pero no pedimos bien. Dios está buscando darnos gozo. Nuestro corazón está insatisfecho a veces porque nos falta gozo. Y nosotros pensamos cuando tenga una casa nueva, Señor, dame una casa nueva. Señor, dame un carro nuevo. Decimos, cuando yo tenga un carro nuevo me voy a sentir bien feliz. Cuando yo tenga una casa nueva me voy a sentir súper bien. Pero el Señor está diciendo, no, tu corazón necesita gozo. Y ese gozo te lo doy yo. No recibes porque pides mal. No estás recibiendo el carro, no estás recibiendo la casa, no estás recibiendo dinero porque estás pidiendo mal. Porque no es eso lo que tu corazón necesita. Lo que tu corazón necesita es amor, paz, gozo, aceptación. Mire, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos como que no nos sentimos aceptados, como que nos sentimos rechazados, nos sentimos como... Y hay veces lo que le pedimos a Dios, Señor, dame un carro nuevo para que las personas vean de que yo soy alguien de clase, de que yo tengo dinero. Y en realidad Dios, que escudriña el corazón, sabe que no es que necesitamos un carro nuevo. Lo que necesitamos es aceptación, saber y decir, bueno, yo sé que Dios me acepta y que Dios me ama, aunque yo tenga el carro más viejito. No necesito un carro nuevo para sentirme bien, pero claro que Dios te quiere dar un carro nuevo, pero Dios quiere satisfacer primeramente tu corazón y darte aceptación, que tú te puedas sentir bien. Y la aceptación no viene de un carro, no viene de las riquezas, no viene de las posesiones. Vuelvo y repito, viene de Dios. Miren lo que decía Ana en 1 Samuel capítulo 2, 6, 9. Primera de Samuel capítulo 2, versos 6 al 9. Ana anhelaba y deseaba un hijo. Y como ya leímos, Penina la irritaba, la hacía sentir mal y la hacía llorar porque ella no podía tener hijos. Pero ¿sabe qué hizo Ana? Ana fue a la presencia del Señor y dice que derramó su corazón y le dijo, Señor, yo anhelo un hijo, pero yo no lo anhelo para sentirme aceptada en la sociedad. Yo no anhelo un hijo para que vea Penina que yo sí puedo tener hijos también. No es para mi deseo. Señor, yo anhelo verdaderamente un hijo. Mire, estas son las peticiones correctas que nosotros debemos de hacer. ¿Y saben cómo sabemos que ella anheló un hijo y hizo la petición correcta? Porque cuando le pidió a Dios su hijo, que iba a ser Samuel, le dijo, Señor, ¿y sabes cómo yo te voy a comprobar que mi petición es buena y que yo verdaderamente quiero ser madre? Es que cuando yo tenga ese hijo, yo te lo voy a entregar. Yo quiero ser madre no para decirle a Penina, mira, hoy sí ya tengo un hijo, y para llenar mi ego. No, yo quiero un hijo para criarlo, y para criarlo en tus caminos, para verlo crecer, para entregártelo. Y dice que Dios le dio la petición de su corazón y le dio un hijo, porque Dios miró que en su corazón no era para cumplir sus deseos, sino los deseos de Dios. Ella quería que Samuel, su hijo, fuera un hombre de Dios, y por eso es que Dios le dio lo que ella pedía. Y al final, después de que ella recibe la bendición, después de que ella recibe a su hijo, ella hace un cántico de adoración al Señor. Y entre ese cántico, mira lo que dice. Entre ese cántico, ella dijo, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con
sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Mire lo que Ana reconocía. Ana dijo: mira, esto no depende de lo que tú quieres ni de lo que yo quiera. Esto no depende de que si tengo envidia y si lucho con mis propias fuerzas para alcanzar las cosas. Ella dijo: Jehová mata y Jehová da vida. Dijo: Jehová empobrece y Jehová enriquece. Lo que ella estaba diciendo es: no somos nosotros, no son nuestros deseos, es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Él fue el que afirmó el mundo. Ella dice: Él fue el que afirmó el mundo, de Él son las columnas de la tierra. A Él le pertenece todo, hermano. Nosotros, cada uno de nosotros, Dios tiene un plan específico para nuestra vida. Y Dios nos va a dar conforme a su deseo, no conforme a tu deseo, no conforme a mi deseo. Dios nos va a dar conforme a su deseo, lo que Él ha planeado para nosotros. Dice que Él empobrece y enriquece. Él es el que dice: tú vas a ser pobre, y Él es el que dice: tú vas a ser rico. Y todo depende de nuestro corazón. Así que no es por nuestras propias fuerzas, es lo que Dios tiene planeado por nosotros. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, nuestro corazón vive en paz. Hermano, no importa lo que envidies, no importa lo que envidiemos, no importa lo que peleemos, no importa lo que nos enojemos con nuestros hermanos. Si Dios no tiene algo para ti, no te lo va a dar aunque lo persigas. La corona por la que yo estaba peleando y odiando a esa muchacha nunca fue para mí. Nunca la obtuve, porque esa corona ya Dios había dicho que se la iba a ganar ella, no yo. ¿Qué era lo que me tocaba? Aceptar la voluntad de Dios. Pero en ese momento no lo entendía. En ese momento no lo entendía. Simplemente decía: ay, me cae tan mal porque me ganó la corona. No, ella no me ganó la corona, Dios se la dio. En cosas tan simples como esa, ya no se digan cosas más grandes en nuestra vida. Hay tantas cosas que Dios nos enseña, hermano. Pero no fue que ella me quitó la corona, era que yo estaba perdiendo mi energía, mi tiempo, odiándola, cuando era Dios la que había permitido que ella ganara y que no yo. Así que el consuelo que yo quiero traer para tu vida es de que ya no vivamos con un corazón insatisfecho. No tenemos por qué sentirnos insatisfechos, porque Dios nos ha dado lo más valioso. Miren, no me ponga a pensar tanto en el carro, en la casa. Eso Dios lo puede dar cuando quiera. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Dios quiere que nuestro corazón no esté insatisfecho, sino al contrario, esté lleno de gozo, porque hay algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y es que nos ha dado de su amor. Usted y yo somos amados por el Rey de este universo, por el Creador de los cielos y de la tierra. Hermano, ¿qué más podemos envidiar, hermano? ¿Qué más podemos desear? ¿En qué más podemos perder el tiempo? Si el Dios Todopoderoso, que está en los cielos, que es dueño de los cielos y de la tierra, nos ha amado, ha entregado a su Hijo por todos, por cada uno de nosotros. El Señor no dijo: voy a hacer diferencia. No, el Señor murió por todos y nos demostró su amor a todos. Así que, ¿por qué vivir con un corazón insatisfecho? De ahora en adelante, cada vez que como que la envidia lo quiera visitar, recuérdese que la envidia es humana, animal y diabólica. Viene del diablo, y que lo único que lo va a llevar la envidia es a tener discordia. ¿Por qué viene la envidia en nuestras vidas? Porque quiere que nos pasemos peleando entre hermanos, entre familia, en la iglesia, porque tenemos envidia de la hermana, del otro. El enemigo solo quiere traer problemas. El enemigo quiere traer envidia a nuestro corazón para tener problemas. Pero yo creo que cuando un corazón está sano, alejado de la envidia, vamos a vivir tranquilos, felices, cada quien en nuestro propósito, haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Si Dios te hizo a ti predicador, vas a predicar. Si Dios te hizo a ti que toques un instrumento, vas a tocar un instrumento. Si Dios te ha hecho a ti con un corazón dadivoso para ayudar a alguien, lo vas a hacer, y vas a estar contento en
a decir, ¿sabes qué? No, yo no me fijo en las cosas que hace. Yo simplemente le doy gracias a Dios porque Él me ha salvado, Él me ha amado y no tengo nada más que envidiar ni nada más que desear. Amén. Así que damos este aplauso al Señor fuerte. Y pongámonos sobre nuestros pies ahí donde está, hermano. Yo quiero que empecemos a meditar en nuestro corazón.